Continuamos con nuestras charlas de rodilla. El día de hoy vamos a hablar sobre las ayudas externas en rodilla. Este es un campo muy amplio, tiene muchísimas aplicaciones, sin embargo vamos a mencionar solamente aquellas ayudas externas que utilizamos con mayor frecuencia en las patologías de rodilla y en la rehabilitación de las patologías de la rodilla. No pretende ser ningún tratado, solamente vamos a hacer algunas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando veamos los pacientes utilizando ayudas externas y cómo debemos corregir su uso. ¿Qué es una ayuda externa para la marcha? Una ayuda externa para la marcha es un dispositivo que le da al paciente un apoyo adicional a su cuerpo para que se apoye mejor en el suelo durante el proceso de la marcha. Los dispositivos o ayudas externas pretenden facilitar el desplazamiento de los pacientes, pretenden mejorar su movilidad, pretende asistirlos en los cambios de posición cuando el paciente está sentado y se va a levantar, por ejemplo. No son unos dispositivos que nos permiten reeducar los patrones de marcha en pacientes que han tenido lesiones o que han sido sometidos a cirugías. Los adultos mayores con mucha frecuencia utilizan este tipo de dispositivos y de hecho deberíamos recomendarle a todos los adultos mayores para prevenir caídas. En los pacientes discapacitados con enfermedades permanentes o discapacidades permanentes o transitorias es una herramienta muy valiosa que les permite además mejorar el equilibrio, y aunque todos estos pacientes tienen una marcha anormal, una marcha que implica un mayor consumo de energía, el uso correcto de las ayudas externas nos disminuye ese gasto energético y por supuesto le da al paciente un mayor grado de independencia en su ABC. ¿Qué tipo de ayudas encontramos? Tenemos ayudas fijas y ayudas móviles. Las ayudas fijas son como por ejemplo los pasamanos y las barras paralelas, y las ayudas móviles son aquellas que el paciente lleva consigo a diferentes lugares, como por ejemplo los caminadores, los bastones y las muletas. Las ayudas fijas son aquellas que el paciente tiene en su casa o en su sitio de rehabilitación y son ayudas que permiten mejorar la seguridad del paciente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una barra que está adherida a la pared y que se debe utilizar en el baño. Acuérdense que el baño es el sitio donde con mayor frecuencia ocurren accidentes, entonces esta es una herramienta sumamente importante para darle seguridad al paciente. Debemos instruir a nuestros pacientes para que siempre que suban o bajen las escaleras utilicen el pasamanos, y esto que son las barras paralelas que se utilizan en los consultorios de fisioterapia para hacer el proceso de reentrenamiento de marcha. Dentro de las ayudas móviles encontramos los caminadores. Los caminadores los pongo aquí en primer lugar porque son tal vez la primera herramienta que utilizamos después de una cirugía mayor en un paciente anciano. ¿Qué ventajas tienen los caminadores? Permiten que el paciente descargue hasta el 50% de su peso sobre la ayuda externa. Aumentan la base de sustentación y por tanto le mejoran al paciente la estabilidad y equilibrio y le brindan al paciente seguridad psicológica. Además de eso, el paciente puede hacer una marcha en 3 tiempos y le ayuda a levantarse de la silla, es decir, asiste en el cambio de sedestación a bipedestación. ¿Qué desventajas tienen o qué condiciones tienen es el uso de los caminadores? El paciente debe tener una adecuada tono y fuerza a sus miembros superiores. Es a veces difícil utilizar en escaleras y en terrenos irregulares. En espacios estrechos también reduce la movilidad o limita la movilidad del paciente, y es muy importante tener en cuenta que no es un dispositivo para que el paciente tenga de forma permanente si lo que queremos es mejorar su patrón de marcha. Los pacientes que tienen un caminador usándolo permanentemente tienen un patrón de marcha anómalo, entonces es como una forma transitoria mientras lo pasamos a una siguiente ayuda que permite que el paciente sea un poco más independiente. ¿Cómo es un caminador? Este es un caminador convencional, sin embargo ustedes en el mercado encuentran múltiples caminadores, hay algunos que vienen con ruedas, con sillas, todos en general tienen la misma estructura, tienen una empuñadura de caucho que permite que el paciente se agarre fácilmente, firmemente, una estructura metálica usualmente hecha en aluminio que es muy liviano o debe ser muy liviano, unas patas que son graduables para la estatura del paciente y las conteras que son unas capuchones de caucho que están recubriendo las patas y que evitan que el paciente se deslice o se resbale con el caminador. ¿Cómo lo usamos correctamente? Entonces, el caminador debe adaptarse al paciente, a la altura del paciente y al patrón de marcha. Entonces, lo que hacemos, voy a ponerles este video que es una fisioterapeuta que está entrenando a una paciente que está en su primer día de postoperatorio de reemplazo de rodilla. Perdónenme, aquí está.
Entonces, esta paciente lo que debemos hacer es indicarle que la altura del caminador debe quedar a nivel del trocánter mayor, no debe acercar demasiado el cuerpo a la barra anterior del caminador porque puede perder el equilibrio y se puede caer, y debe hacerse el entrenamiento en un terreno plano y utilizarse en un terreno plano. Entrenamientos para subir y bajar escaleras se pueden hacer, pero requieren de un mayor tiempo de entrenamiento. Y podemos enseñarle al paciente cómo se ayuda para levantarse y sentarse de una silla. El bastón multipodal es otra herramienta que se utiliza con mucha frecuencia, se llama así porque tiene varias patas. ¿Qué ventajas tiene? Le permite mayor seguridad en la marcha a los pacientes, permite descargar peso de los miembros superiores, ayuda a hacer transición entre una ayuda externa como por ejemplo un caminador a retirar las ayudas externas, y es muy útil en este tipo de bastones específicos en pacientes hemipléjicos o que tienen problemas de equilibrio porque da un poco más de seguridad. Sin embargo, es un bastón que hace que el paciente camine en pasos cortos o requiere que el paciente camine con pasos cortos, y tenemos dificultad nuevamente con las escaleras y terrenos irregulares. Pueden ser un poco más pesados que un bastón canadiense o un bastón convencional. Entonces aquí tenemos la estructura del bastón multipodal. Fíjense que tiene nuevamente una empuñadura, una caña, una que debe ser graduable, una base de donde se originan las patas y nuevamente nuestras conteras de caucho. El bastón inglés o bastón canadiense tiene una característica particular, y es que tiene una abrazadera alrededor del codo. Permite una descarga de entre el 40 y el 50% del peso. Es fácil deambular con él o aprender a deambular con él, y además ayuda a propulsar la marcha. Sin embargo, requiere que el paciente tenga una muy buena capacidad muscular en sus miembros superiores y que tenga buen equilibrio del tronco, si no, no lo podemos formular. Esta es la estructura de un bastón canadiense. Aquí tenemos entonces una abrazadera que queda más o menos 2 o 3 centímetros por debajo del codo, el segmento del antebrazo, que es esta zona de acá, la empuñadura, la caña, que es graduable, y nuevamente las conteras de caucho. ¿Por qué se deben utilizar los bastones contralaterales, o por qué se usan o en qué casos se utilizan en unilaterales o en el mismo lado de la lesión? En general, a los pacientes les decimos o debemos decirles que el bastón se debe utilizar del lado contralateral. ¿Y por qué razón? Porque permite mejorar el equilibrio del paciente, mejora la velocidad de la marcha, hace que el patrón de marcha sea mucho más normal o más cercano a lo normal, evita grandes desplazamientos del centro de gravedad en los dos planos, y además de eso disminuye el esfuerzo de aductores. Entonces es una ayuda externa que utilizada de esta manera nos permite acercarnos a un patrón de marcha muy cercano a lo normal. ¿Cuándo lo usamos unilateral? Entonces, o en el mismo lado de la lesión, en aquellos pacientes que tienen una gran limitación de la movilidad de su cadera, por ejemplo, pacientes que tienen mucho dolor en alguna articulación del miembro inferior o que tienen gran inestabilidad articular, y en este caso el bastón funciona más como una férula de esa extremidad. ¿Cómo se usan correctamente? Entonces, en general, la empuñadura debe ir más o menos a 3 a 5 centímetros, la abrazadera tiene que ir a 3 a 5 centímetros por debajo del codo si se trata de un bastón canadiense. La empuñadura debe quedar a nivel del trocánter mayor, y el codo en general debe quedar a unos 20 grados de flexión. Esta es una paciente que está en un posoperatorio de reemplazo de rodillas, ya está en su fase final para retirar su ayuda externa, vamos a mirar cómo lo utiliza más adelante. ¿Qué ventajas tiene ese bastón común? Que es fácil de usar, mantiene el equilibrio, amplía la base de sustentación. El paciente ya en este momento, para pasarse a un bastón común, tiene que tener muy buen equilibrio y tiene que poder realizar la descarga, la mayoría de la descarga en sus miembros inferiores. Ya lo que yo voy a descargar en el bastón es muy poco. Los bastones comunes tienen las mismas partes. Aquí tenemos una empuñadura, nuestra caña, que en este caso es plegable, y las conteras de caucho. ¿Cómo lo usamos correctamente? Aquí sí vamos a ver el video de la paciente que está en su segundo mes de reemplazo de rodilla. Entonces la mano ligeramente se encuentra en flexión dorsal, el ángulo de flexión del codo es más o menos a unos 15 o 20 grados, como ustedes observan en el video. Vamos a ponerlo nuevamente. La empuñadura va a nivel del trocánter mayor. Debe haber una longitud similar a la distancia entre el trocánter mayor y el suelo cuando el paciente está calzado. Debe ir paralelo a los miembros inferiores, más o menos a 10 a 20 centímetros por fuera del cuerpo, y acuérdense siempre que tiene que ser utilizado contralateral. Otro tipo de ayudas externas son las muletas. Las muletas son muy frecuentes verlas también en nuestro medio. Ellas tienen la ventaja de que el apoyo se hace directamente sobre el tronco. No se debe hacer nunca sobre la axila, sino se apoyan sobre el tronco.
mejora la estabilidad y el equilibrio, permite que el paciente tenga sus manos libres para manipular cosas y facilita la marcha pendular en aquellos pacientes donde es necesario hacer este patrón de marcha. Sin embargo, pueden ser poco aceptadas por los pacientes. A la mayoría de pacientes que les decimos que tienen que usar muletas les cuesta trabajo aprender a hacerlo y aceptarlo, y cuando se usan incorrectamente y se hacen apoyos sobre las axilas o se descarga demasiado peso en las manos, por ejemplo, se pueden producir compresiones nerviosas. ¿Qué partes tiene una muleta? Entonces tenemos un apoyo axilar, tenemos un brazo, una empuñadura, una caña que es graduable y nuevamente las conteras. ¿Cómo las usamos correctamente? Entonces debe apoyarse la muleta contra la cara interna del brazo y el tronco, 5 centímetros por debajo de la axila. Lo que yo hago es poner 4 de mis dedos entre la axila y el apoyo axilar de la muleta. Esa es más o menos la medida correcta. El codo debe quedar en flexión de 30 grados aproximadamente, las muñecas hiperextendidas y más o menos unos 8 a 10 centímetros por delante y por fuera de la punta de los dedos. Vamos a mirar este paciente cómo camina. Es un paciente de posoperatorio de ligamento cruzado anterior que está aprendiendo a utilizar las muletas en su tercer o quinto día posoperatorio. Entonces fíjense cómo las muletas acompañan al miembro inferior que está operado. De pronto este paciente tiene un poco extendido los codos, yo preferiría que los flejara un poco más, la altura sí me parece que está correcta. Entonces fíjense cómo el paciente reparte su peso entre la pierna operada y las muletas. ¿Qué tipos de marchas podemos hacer con estas ayudas externas? Le podemos enseñar al paciente que haga una marcha de 3 puntos o una marcha de 4 puntos. De 3 puntos son aquellos pacientes que solamente necesitan una ayuda externa como un bastón o una muleta. Entonces aquí ustedes van a ver el esquema de cómo se hace ese tipo de marcha. Tenemos en verde tenemos el pie que representa el miembro inferior débil, en negro el miembro inferior fuerte y en azul la ayuda externa. ¿Cómo sería ese patrón? Entonces cuando el paciente avanza su miembro inferior débil, verde, avanza al tiempo con la muleta. Fíjense que se encuentran a la misma altura. El pie fuerte no se posiciona al lado del pie débil, sino que se posiciona por delante completando la secuencia del paso de forma correcta, que es el patrón de marcha que teníamos en el anterior paciente. Y la marcha de 4 puntos es aquella donde yo tengo, mi paciente puede apoyar las dos piernas o los dos miembros inferiores, tengo uno de ellos que está débil y además necesito 2 ayudas externas, una a cada lado. ¿Cómo se haría esa marcha de 4 puntos en 3 tiempos? Entonces, avanzamos nuestro miembro inferior débil, que es el verde nuevamente, junto con las 2 ayudas externas. En este momento el paciente puede hacer una carga mínima o parcial sobre esta extremidad. Ya les explico un poco cómo medimos esa carga. Y a continuación el siguiente paso, el miembro inferior fuerte pasa por delante, avanza del miembro respecto al miembro inferior débil y completa el paso. Y de esa manera se hace de forma secuencial. ¿Qué es eso de carga mínima o carga parcial? En muchas ocasiones a los pacientes les restringimos el apoyo por alguna razón y le decimos que puede apoyar únicamente el 5%, el 10%, el 15% o el 20% de su peso corporal. Entonces, si tenemos un paciente de 100 kilos y le decimos que solamente puede apoyar el 20% de su peso corporal, es más o menos 20 kilogramos. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, con una balanza de este tipo, le pedimos al paciente que ponga su pie enfermo o el miembro inferior operado o afectado y que apoye en la balanza hasta que le marque los 30 kilos o los 20 kilos que queremos que el paciente apoye. Y le enseñamos que esa es la sensación que el paciente debe tener cuando pone su pie en el piso. El paciente lo debe repetir varias veces y finalmente termina integrando esa sensación y termina apoyando correctamente los 20 o 30 kilos. Es una herramienta muy sencilla que es fácil de enseñarle a los pacientes. Entonces, esta es la bibliografía donde ustedes pueden revisar algo más sobre las ayudas externas para rodilla. Aquí no nombramos nada de los braces de rodillas ni de las rodilleras, las famosas rodilleras. Realmente los braces articulados son los que yo utilizo, los utilizo en determinados casos muy específicos en ciertas lesiones y para el manejo postoperatorio de algunos pacientes. Las rodilleras comunes que venden con centralizador de rótula o las rodilleras que son cerradas, realmente no las utilizo. Es muy esporádico, son muy esporádicos los casos en los que puede estar indicada. Vamos a discutir un poco más en la consulta acerca de estos casos. Los invito nuevamente que si tienen dudas o hay aportes, por favor los pongan en el foro de esta charla, ayudas externas en rodilla.
y también lleven sus dudas y sus aportes a la consulta externa y aprovechemos esos pacientes que tenemos todos los lunes. Nos vemos en la siguiente charla.